Buenas tardes con todos. En esta hermosa tarde voy a explicarles sobre la ley, brevemente sobre la ley de procesos de contrataciones públicas, que es la ley número 32069. ¿Para qué nos sirve esta norma, no? Se dice que esta norma garantiza que la supervisión de la ejecución de contractual, que viene a ser la obra o servicio, tenga una continuidad hasta su conclusión mínima, ¿no?, que se puede recepcionar o finalizar, y esto pueda evitar que la supervisión termine antes que el contrato principal que lo haga, ¿no? Bien, también seguidamente voy a explicar sobre la supervisión de la ejecución contractual, que es el artículo 62, ¿no? Bien, esta supervisión de la ejecución del contrato, que viene a ser obra o servicio, se contrata a un tercero, que el plazo del contrato de supervisión debe estar vinculado al plazo del contrato principal, que se supervisa y debe cubrir al menos hasta la recepción de la obra, ¿no? Durante este periodo de la supervisión, el inspector o supervisor tiene la obligación de informar, ¿no?, a la entidad contratante sobre cualquier acto que pueda, ¿no?, proponer un riesgo, ¿no? Bien, para las obras, el reglamento determinará cuándo es necesario designar un supervisor de obra o inspector u otros roles de supervisión. Bien, vamos a ver casos prácticos, ¿no?, en este caso del artículo 62. En este caso va a tratar sobre lo que es la supervisión contratada a terceros y plazo vinculado al contrato principal, ¿no? En este caso, en un módulo de capacitación sobre ampliaciones de plazo de obras, se expone un supuesto, que es la supervisión del contrato de obra, que esto se contrata a terceros, pero el plazo de esta supervisión no fue inicialmente vinculado, ¿no?, al del contrato principal. Su hecho de clave sería que el contrato de supervisión no cubría hasta la recepción de la obra, sino solamente hasta lo que es el antes de la liquidación final, lo que esto vulnera lo que exige el numeral 62.1 de la ley, según la cual el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al contrato de lo que es la prestación por supervisar, y debe comprender como mínimo, ¿no?, la recepción de la obra o la conclusión de servicio. Como consecuencia, ¿no?, nos traería no abarcar la supervisión hasta la recepción. Esto generaría un riesgo de ciertos actos críticos, ¿no?, como la aprobación final, liquidación, entrega de obras sin observaciones, no fueran debidamente supervisados o reportados, ¿no? También en la capacitación se concluye que la demora de la entidad en pronunciarse sobre las prestaciones adicionales y la falta de supervisión vinculada, ¿no?, puede darse al lugar o ampliación del plazo, que vienen a ser los trámites adicionales, los riesgos adicionales, ¿no? Ya. Como conclusión, en caso práctico, muestra que en una adecuada supervisión contratada externa debe tener plazo que coincida o supere al contrato principal, ¿no?, y que la entidad debe vigilar que el designado supervisor informe oportunamente los actos importantes, ¿no?, que puedan poner riesgo a nuestra ejecución. Y si no se cumple, pueden generarse ampliaciones mayores como costos, falta de calidad o responsabilidad para el supervisor, ¿no? Eso es.
como modificaciones contractuales en contratación pública. Contamos con el principio fundamental, que es mantener el equilibrio. Aquí vemos como punto central, también tenemos como regla de oro y vamos a ver también como objetivo. Como punto central, aquí la ley establece que un contrato con el Estado solo puede modificarse si es indispensable para que se cumpla su finalidad, calidad, plazos y eficiencia. Como regla de oro, la modificación no debe afectar el equilibrio económico, financiero del contrato. Esto significa que si un cambio-beneficio perjudica a una de las partes, entidad o contratista, la parte beneficiada tiene la obligación de compensar a la parte afectada. Como objetivo, garantizamos la equidad, evitamos que una de las partes obtenga una ventaja injustificada a costa de la otra, ¿no? Como pregunta, ¿cuándo se permite modificar el contrato? Las modificaciones no son a voluntad, sino que están limitadas a supuestos muy específicos, como prestaciones adicionales o reducciones, que quiere decir cuando es necesario aumentar o disminuir el alcance original, nota rápida de límites. En obras, los adicionales que superan el 15% del contrato requieren la autorización de la Contraloría General, ¿verdad? En bienes y servicios, el límite directo suele ser de hasta el 25% para adicionales o reducciones. En este caso, como ampliación de plazos, podría ser por causas no imputables al contratista, como la aprobación de un adicional o un hecho de fuerza mayor. Como hecho sobreviviente, un evento imprevisto que ocurre después de la firma y que no es culpa de nadie. Otros supuestos podrían ser los que, el reglamento, los contratos estandarizados internacionales, como la FIDIC, etc. Aspectos claves para su aplicación. Tenemos ahí como justificación rigurosa, es decir, la entidad debe documentar y justificar por escrito porque la modificación es necesaria, que causal legal aplica, ¿no? Cómo se calculó la compensación para mantener el equilibrio. Al principio les dije, aprobación formal, toda modificación debe ser aprobada por la autoridad competente de la entidad contratante. Otro también es riesgo por incumplimiento. Si la entidad no compensa adecuadamente cuando el equilibrio se rompe, se expone a reclamaciones, arbitrajes y posibles responsabilidades de sus funcionarios. En resumen, tenemos un contrato público que es excepcional y está sujeto a la ley. Siempre se debe priorizar la finalidad del contrato, asegurar que el dinero público se use eficientemente sin perjudicar al contratista a través de la compensación o compensación obligatoria, si así se dice. Si se rompe la balanza económica también, tenemos que ver la finalidad de cada cosa para no perjudicar a ningún contratista. Eso es todo, gracias. A continuación pasaré a explicar sobre el artículo 64, reglas para la aprobación de prestaciones adicionales, explicación y aplicación práctica. El artículo 64 de la ley número 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, regula las condiciones bajo las cuales una entidad puede aprobar prestaciones adicionales en un contrato de bienes, servicios u obras. Estas reglas buscan garantizar que las modificaciones contractuales respondan a necesidades reales, estén debidamente sustentadas y no vulneren los principios de eficiencia, transparencia y legalidad. Criterios para tenemos un grupo de criterios para la procedencia de prestaciones adicionales, que serían: las prestaciones adicionales solo pueden aprobarse cuando son indispensables para alcanzar el objeto del contrato, no alteran la naturaleza del contrato ni su finalidad, no derivan de deficiencias del expediente técnico o del requerimiento original. Se cuenta con sustento técnico y económico validado por la supervisión y del área usuaria. Tenemos el límite económico. El monto de las prestaciones adicionales no puede superar el 25% del monto del contrato original.
Si se supera este límite, la entidad debe convocar un nuevo procedimiento de selección. Un ejemplo, en un contrato de 4 millones para la construcción de un centro de salud en Huancavelica se requiere una ampliación de redes eléctricas por 1.2 millones. Al presentar el 30% del contrato, la entidad opta por convocar un nuevo proceso para ejecutar esa ampliación, respetando el límite legal. Las prohibiciones. No se pueden aprobar prestaciones adicionales cuando se pretende modificar el objeto del contrato. Se busca corregir errores del expediente técnico sin responsabilidad del contratista. Se intenta cubrir deficiencias de planificación o favorecer al contratista. No podemos hacer esas cosas porque estamos favoreciendo más al contratista que al área usuaria. En un ejemplo, puede ser en una obra de pavimentación urbana, el contratista solicita una prestación adicional para cambiar el tipo de adoquín por uno más costoso, argumentando que mejora la estética. La entidad rechaza la solicitud ya que no es indispensable para cumplir el objeto del contrato ni responde a una necesidad técnica. El procedimiento de aprobación. Para aprobar una prestación adicional se requiere informe técnico del supervisor o inspector, informe favorable del área usuaria, disponibilidad presupuestal, aprobación del titular de la entidad o funcionario competente, formalización mediante adenda. Tenemos las excepciones y situaciones especiales o casos que puedan ocurrir. En casos de emergencia o situaciones imprevistas que pongan en riesgo la continuidad del servicio o la seguridad de población, se puede aprobar la ejecución inmediata de la prestación adicional, formalizándola posteriormente. La conclusión del artículo 64 de la ley número 32069 establece un marco técnico, legal y riguroso para la aprobación de prestaciones adicionales. Su correcta aplicación permite adaptar los contratos a condiciones reales sin vulnerar la legalidad ni comprometer la eficiencia del gasto público. Para los profesionales de la supervisión y gestión contractual, implica una responsabilidad técnica y ética que debe ejecutarse con criterio, documentación y apego a la norma. Eso sería todo.